¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy vamos a probar cómo está el Asimov después del cambio de balances que ocurrió este día jueves. Que les recuerdo que el día de ayer les subí un video hablando de todos los cambios de balance. Ya saben que fueron mejorados, mejor dicho, tocados 24 mutantes y en ese video se los explico todo. Así que resumen del Asimov, chicos. Ya saben que era el mejor mutante del videojuego por 1 año 5 meses y por fin le han hecho ciertas cosas considerables. Principalmente, chicos, le restaron 600 puntos de vida. Obviamente en su versión de platino, en su versión básica 300 puntos. Significa que en platino es el doble. Serían 600 puntos. Sería, en porcentaje, sería que le quitaron un 22%, ¿no? Aproximadamente de vida. Pero también le quitaron daño individual y daño múltiple. El daño individual creo que de 1153 a 1020, que eso sería como un 11%, y el daño múltiple, que es lo más fuerte de este mutante, pues de 993 a 886, que también es un 11% aproximadamente. Así que bueno, chicos, vamos a probarlo hoy en el PvP. Obviamente ahora Asimov es muy vulnerable, ahora Zeus se lo papea. El Helidron le hace mucho más counter. La pesadilla lo deja muy a poco, más o menos. Así que yo creo que ahora Asimov sigue siendo de los mejores mutantes del videojuego. Solo que es que se va a usar más full daño o con escudito. La verdad, sigue siendo bueno. Creo que sigue siendo de los mejores top 3 todavía, sin lugar a dudas. Pero eso lo veremos en este video. Solo que eso lo hicieron de medio de papel. Aún así tiene bastante vida, pero lo hicieron medio de papel. La verdad, era algo que se necesitaba para que el mutante estuviera equilibrado en sí. Así que, ok, primer rival que nos supera en Evo. Llevaremos doble Asimov, supongo que de velocidad. Yo creo que ya con este cambio de balance, yo creo que el Asimov de Forta, yo creo que ese sí ya se descartaría totalmente. Y ok, vamos a llevar Pesadilla Viviente. Yo creo que la veo bien aquí en este combate, la Pesadilla Viviente. Pero bueno, ojito, Breakmaster, que este meta para el Breakmaster va a estar fantástico. El asteroide también va a estar muy fantástico. Y ok, Barba Negra, buff. Si me hubiera traído triple Asimov, la verdad hubiera sido mucho más fácil este combate. Bueno, creo que aún así un triple Asimov le ganaría a esto. Pero ok, vamos a tomarlo con calma porque a pesar de que ese asteroide tiene level 7 de vida, creo que entre Pesadilla y los Asimovs me los puedo papear porque el Asimov todavía sigue pegando bastante de múltiple. Así que, ok, un múltiple. Ya usaré el múltiple en el próximo turno. Ok, 160 de escudo. El escudo sigue igual. Claro, se le redujo el daño un 11%. Entonces se le reduce un poquito el daño. Y ok, etiqueta al Breakmaster, porque el Breakmaster, ya te digo yo, que con un solo ataque, con esa diferencia de Evo, nos papea, o sea, nos gana, nos derrota todo el equipo. Tal vez la pesadilla sobreviva, pero no sobrevive la pesadilla. Es que Breakmaster, cuidadito. Ok, la verdad, este combate demuestra que Asimov sigue siendo el rey mientras le ganes en velocidad a alguien, la verdad, aunque cuidado, por muy poco. O sea, ahora está bastante equilibrado, pero más que todo en la forma de tú enfrentarte a él. Ya de tú usarlo en ataque, pues por supuesto, con estrategia. Ya sabemos que en este juego tienes muchas ventajas tú al atacar, porque pues no juegas en vivo, juegas contra la IA, ¿no? Así que 10 puntitos, perfecto. Ok, siguiente rival que atacaría a este, pero es que ya sabemos que tiene, ¿no? Tiene pesadilla doble Asimov, así que atacarlo no me sirve porque pues me va a ganar. Manu, ¿por qué? Porque pues va a tener orbes de velocidad el Asimov, su Asimov me va a ganar en velocidad y es lo típico, ¿no? Me vuelve a salir el mismo y no, toca hacer un pequeño corte, chicos, para encontrar un nuevo rival. Muy bien, amigos, próximo rival, aquí tenemos al amigo Kevin, que nos supera en Evo, por supuesto. Y ok, defensa bastante curiosa que me da a entender que tiene Barba Negra con el Helidron, doble Helidron. Bueno, algo bastante raro, pero ok,
Yo creo que Colmillo Rabioso no será el mejor para este combate, así que volveré a contar con Pesadilla, que por cierto, este cambio de balances volvió a revivir a la Pesadilla. Llevaré un solo Asimov, obviamente el video yo sé que es para probar Asimov, pero bueno, con uno con uno también sirve, así que tampoco que estamos obligados a probar 2 o 3, ¿no? Pero güey, bueno, vamos a ver. Ok, no me... sí, si era, yo decía, ¿será que tiene doble galáctico y doble cyber? Me parecía bastante curioso en esa forma y no, sí terminó siendo eso. Así que, ok. Asteroide full daño. La verdad, Asteroide no me suma ningún problema en este combate, solo que claro, queremos probar a Asimov. Así que no sé si mandarle directamente la etiqueta al Asteroide. Pero va a tocar, simplemente para que sea un poco más protagonista la Asimov. Mamoncito, ¿no? Salió la etiqueta de las series. Pero bueno, pegamos 92 de múltiple, la verdad. Sigue estando muy bueno. Yo creo que Asimov, claro, ahora como es de papel, yo creo que se va a seguir usando con full daño, ahora sí o sí. Pero bueno, chicos, díganme qué opinan ahora. ¿Qué opinan ahora mismo del meta de Asimov, por supuesto? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo creen ustedes que lo van a utilizar? Si lo van a seguir usando, por supuesto. De que sigue fuerte, pero ya en el modo en el cual ya le puedes hacer counter de una manera más fácil. Así que, ok, yo le voy a tirar individuales a Barba Negra porque la verdad, si vamos a perder a la Asimov, que es lo más probable, nos vamos a quedar sin counters para el Barba Negra, que la verdad, complicado acá el combate. No puedo hacer individual porque el Barba Negra me va a papear. Me va a dar muy fuerte el archivista y si pierdo el archivista, F. Tiene muy mala pinta el combate, pero creo que se puede ganar. Ok, múltiple, el Asimov ya no aguantó, madre mía, y el Barba Negra, Dios, es que claro, hice el múltiple con el Asimov, terrible, se notó. Bueno, más que todo nos perjudicó la etiqueta, pero ya les digo yo que el Asteroide no era el problema, pero teníamos que probar a la Asimov, así que tranquilo, perdónenme el haber perdido, pero simplemente era para poder darle más chance a la Asimov, que bueno, sí se notan los nerfs. Ok, papus, enseguida, pues con un solo combate hemos encontrado al mismo rival, así que vamos a atacarlo ahora con triple Asimov, pues simplemente para ver cómo está todo. Ok, puedo llevar el Asimov de debilitamiento, que ojito, Asimov de debilitamiento sigue siendo el mejor personaje de debilitamiento del videojuego, así que pues obviamente va a estar muy interesante, pero por ejemplo, miren, con diferencia de Evo, tiene un God Combo, aunque el Asteroide la verdad no está bien armado para defensa, pero bueno, empecemos con la lluvia de múltiple. Al recibir full respuesta, escudito de 165, es una locura total. Seguimos haciendo múltiples y bueno, todavía es mucho daño. Y ok, el de debilitamiento, con el de debilitamiento no me da el daño. ¿Verdad? Bueno, es que por el nerf. Pero eso sí, creo que si lo debilito, yo creo que voy a salir intacto de este combate. Bueno, no intacto, ojo, voy a perder a uno sí o sí porque pues, este recibe... Ok. Pero se nota muchísimo el tema de los nerfs, papu. Se nota bastante, pero más que todo en la vida, ¿no? Que están viendo que estamos recibiendo respuesta y es que vemos cómo disminuye la vida mucho. Pero como están notando, siguen pegando una barbaridad. Y en realidad, hasta en este... Y bueno, me obligan a usar etiqueta porque es que claro, entre la respuesta hasta el cabloide te papea. Cuidadito con el cabloide. O hay que andar con 2 orbes de escudo o hasta con 3, quién sabe. O ya full daño definitivamente para hacer lo que tienes que hacer. O sea, ya te acondicionan a usar el Asimov ya para un rol en específico. Porque claro, Asimov, 1 año, 5 meses roto, 100 puntitos por cierto. Es que lo podíamos llevar para todo tipo de combinaciones. Por ejemplo, me vuelve a salir el rival, la verdad, pues lo aprovechamos más que todo para que aparezca otro rival más adelante. ¿Y qué llevo? El de Forta, aunque el de Forta no tiene orbe de ataque, para ser sinceros. No, el de debilitamiento creo que va a ser el mejor. O sea, es que miren, el de debilitamiento hace hasta que yo tenga chance de ignorar un propio asteroide gestal que está armado con full daño. Es que vaya locura, ¿no? O sea, lo normal de ver en el juego. Así que como decía, el Asimov de antes pues ya te acondicionaba a que como tenía la vida suficiente y le ponías un orbe de vida, ya no te countería Zeus,
incluso te saltabas doble Lidrom, triple Lidrom, hasta con diferencia de Evo. Con orbe de vida, triple Scaramouche, te acondicionaba a ignorarlo. La verdad. Bueno, no triple Scaramouche. Triple Scaramouche tenía que ser 2 orbes de vida. Era una locura, era una locura. Bueno, una locura es que el asteroide me pegue crítico, la verdad. Y se cure bastante el hijo de su mamá. Pero bueno, no importa. Igual sigo muy tranquilito mi combate porque es que, claro, predomino en velocidad. Y es que voy genial, claro. Vuelve a pasar lo mismo, que ya me toca usar etiqueta, pero facilito. Imagínense si yo llevara doble Asimov, asteroide. Pues combate más que regalado. Más que regalado. Así que GG, me agrada. Muy bien, sacamos otra victoria. Contra el mismo rival, por supuesto. 100 puntitos. 100 puntitos. Pedro. Pues Pedro tiene doble Asimov archivista. Pues entonces voy a llevar Asimov. Y voy a llevar el de Forta. Vamos a probar a ver qué tal está el de Forta y el Hidrón. Creo que el Hidrón va a ser sumamente importante. Aunque una verdadera lástima. Usemos el tag del amigo Valentino. Que, bueno, está muy raro, ¿no? Está muy raro el... Está muy raro el doble Asimov archivista. Madre mía, cuando digo... No, son Oriones. Es doble Asimov archivista. Cuando digo es doble Asimov archivista... Plan, cachetada en la cara. What? Ya va. La cuenta que acabo de atacar se llamaba Pedro también. Pedro. Y el que me encontré, Pedro. Pues... ¿Aló? Es alguien farmeando con 2 cuentas. Entonces, o sea, me estás diciendo eso. Es alguien farmeando... Ok, voy a tratar de saltarlo. ¿Creyeron que me había quedado callado? Pues no. GG. Ok, me da puntos para un próximo rival. Ok, chicos, próximo rival... Javier, ok, Javier. La defensa que se va a ver bastante. Barba Negra, Breakmaster, cuidadito. Yo creo que este es eso, Barba Negra, Breakmaster y a lo mejor cuidado con Aratomis, Urgam, Scaramouche. No creo, pero bueno, vamos a probar. Yo creo que triple Asimov está muy bien acá. A no ser que me trolee y me saque un Asimov él. Ojo, puede tenerlo, o sea, literal. Usemos el tag de José y... Bueno, por la diferencia de Evo me va a papear de un solo golpe. Era obvio. Pero bueno, ya que sabemos que tiene eso, pues por su pollo vamos a llevar entonces Zeus. Pero mi Zeus más fuerte, más forchi. Y Asimov de debilitamiento. Voy a combinarlo con el de debilitamiento. Usemos el tag del amigo Roberto. Por cierto, ¿por qué me traje el Asimov de debilitamiento? Ya va, que no me lo bajo. Es que tiene un orbe de vida y la diferencia de Evo tiene velocidad level 5. Me he confiado, pero eso sí, lo dejaría un toquecito. Bueno, obligado a usar la etiqueta. Pero bueno, vamos a comprobar el aguante de la Asimov porque claro, le nerfearon el ataque. Significa que también tiene menos escudito. Barba Negra full daño. Bueno, es una defensa bastante extraña. Pero la verdad, la respuesta, ese Barba Negra hubiera tenido un orbe de respuesta y madre mía, ok. Creo que ya toca empezar a pegarle al Boom Maurice, ¿no? Adiós. Madre mía, veo este combate muy rudo, chicos, así que un múltiple me va a ganar el Boom Maurice, ¿verdad? Me va a ganar el Boom Maurice. Ok, ni aunque debilite, creo. Pero pierdo por respuesta, ¿no? Porque claro, el Asimov de debilitamiento ya no tiene la vida para aguantar. Y... ¡a la bestia! El crítico. Vaya victoria. Vaya victoria que yo no me esperaba porque, ojo, me he equivocado. Pensé que su Asimov no iba a tener orbe de vida y pues me lo iba a papear. Pero aún así había diferencia de Evo, que creo que el rival me estaba troleando. Creo que tenía de nivel bajo el Barba Negra suyo. Creo que era por eso, chicos, porque... sí, había mucha diferencia de Evo. Ok, pero lo han visto, sigue estando muy bueno la Asimov. Perfecto, próximo combate. Lo que es eso, que ahora si te equivocas, te puede papear ya cualquier mutante que te tumbe el escudo. Muy bien, siguiente rival que Pesadilla doble Lidrón. Este combate no me gusta para nada para probar acá, así que supongo que llevaré Ceres.
Ceres, que no la uso muy seguido, la verdad. Y Asimov de velocidad y el de Forta. ¡Ey! Casi me iba sin curar a la Asimov. ¿Qué me pasa? Pues por supuesto es una defensa que me hace mucho counter. Así que por eso me he traído las Ceres para intentar que la pesadilla tanquee un individual. Pero claro, me va a ganar un Elidrón, ¿verdad? Es que la diferencia de Evo. Ahora el Elidrón es que te destroza el Elidrón ahora. Pero bueno, yo confío. Lo mejor era traer mi propia pesadilla, pero claro, como lo he dicho, me acondiciona que su pesadilla me haga mucho daño y pues de nada me serviría. Ok, disculpen la intromisión, el más peligroso... Bueno, los dos Elidrones están iguales, así que múltiple... Vivaldi de etiqueta, 10 millones de daño. Madre mía, la humildad, pesadilla, individual a la pesadilla, digo a las Ceres. Se lo pasó por las nachas. Ok, esto no lo calculé, por lo cual es derrota. Ah, porque le gano en... Bueno, lo han visto. Un solo Elidrón le bastó. Un solo Elidrón le bastó para todo eso. Vaya locura, ¿no? Bueno, es lo normal. Como lo he dicho en mi video de cambio de balance que subí el día de ayer, ya Elidrón definitivamente te hace mucho más counter. Así que último rival, chicos, para probar este cambio de balances. La verdad, a ver. Ok, Asimov de Forta y me gana. Ok, tiene doble vida. Creo que le puedo soportar el golpe doble fortalecido. Lo que pasa es que, claro, sin el cambio de balances... perdón. Es que no tengo un tercer Asimov de... ¿Cómo se llama? De velocidad full daño. Si tuviera 3 Asimov que creo que me va a tocar hacer sí o sí, este combate lo gano muy fácil. Soy tonto. No, soy lo siguiente a tonto. Obviamente el Asimov que no se echó escudo no iba a aguantar. Es que no estoy acostumbrado al nerf. No, Manu. No, mentira, es que yo nunca, no me gustaba jugar Asimov. Por eso, bueno, lo normal. Ahora lo están viendo, chicos. Se está notando bastante, menos 16 puntos. Una locura total. Pero eso, chicos, los invito a comentar qué opinan del cambio del Asimov. La verdad, sigue siendo de los mejores mutantes en el videojuego, pero ya no está roto. O sea, obviamente está roto recibir todavía su daño múltiple, pero me refiero que ya si tienes Zeus, Elidrón, como han visto, te gana ya. Te puede ganar de un solo golpe, incluso combinado con pesadilla, pues ya es más que seguro que te ganen. Es igual si tú haces lo mismo, la respuesta ya te deja a la merced de casi cualquier mutante. Lo normal. Ahora Asimov sigue siendo fuerte, pero con la estrategia ya no tan precisa o exagerada para ganarle. Ahora ya es muy común poder ganarle y eso está bien porque, bueno, ya el mutante 1 año 5 meses como el mejor y madre mía, la gente... es normal que te aburra. Así que, bueno, chicos, no olviden dejar ese poderoso like y no olviden suscribirse y activar la campanita porque seguiremos probando los mutantes de cambio de balance. Probaremos el Elidrón, por supuesto, el Scaramouche y bueno, cualquier mutante que ustedes me dejen en los comentarios. Y yo creo que el más esperado sería este, el Guard Zombie Soberano, que madre mía, ahora es una locura total. Así que sin más nada que decir, chicos, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job. Bird is the name. Baller did the chain. Tono for the watch. Busy plain Jane. Ride with the mob. Suck a nigga. Ride with the mob. Suck a nigga. Ride with the mob. Suck a nigga. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'm the X-Nine. Why you probably never see me? I push a Lamborghini. Show your magic like Houdini. My body shake like Genie. Booty dreamy. Waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.